Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas tardes, saludamos a la audiencia de Abstracto, bienvenidos a este programa de arte y cultura. Aquí estamos nuevamente para dar a conocer esas noticias que se originan desde el museo y por supuesto de otros escenarios de la región. Este programa llega a ustedes a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM y por la plataforma virtual. Pueden conectarse de una vez a radioutolima.com/en vivo. Soy Omaira Ramos, saludo a nuestra directora María Margaret Bonilla, a Valentina Cortés y por supuesto a toda esta audiencia que se conecta en este viaje por las artes y la cultura. Un saludo muy especial también a Sara Moreno, nuestra Control Master, y a mis compañeras de mesa, obviamente. Estamos, como lo mencionaba Omaira, aquí contándoles todo lo que ocurre con la actividad cultural, pero preferencialmente del Museo de Arte del Tolima. También pues contarles que se aproxima un día maravilloso que se celebra a nivel mundial. Es el Día Mundial de los Museos. También les vamos a contar sobre los invitados que tenemos para el día de hoy, hablar de obras de arte, de lo que ocurre permanentemente en el museo y de pues, lo que tenemos en la tienda para que pronto pues se acerquen a comprarle los regalos Regalito a la mamá. Eso sí, además que son piezas muy originales, porque todos los emprendedores que tienen sus productos en la tienda del museo son emprendedores que son demasiado creativos y ofrecen productos realmente maravillosos. Entonces los esperamos en el Museo de Arte del Tolima, que es uno de los escenarios más importantes de la región. Bueno, y empezamos ya en materia en este programa 13 de mayo en Abstracto, presentando a nuestra invitada del día de hoy. Ella nació y vive en la ciudad de Bogotá. En los últimos años ha estado frecuentando nuestra ciudad, la ciudad de Ibagué, para dar un vistazo a lo que está sucediendo en el campo de las artes plásticas y visuales, ya que es una inquieta artista y gestora cultural. Con nosotros el día de hoy les presentamos a toda la audiencia a Nelly Peñaranda. Bienvenida a Abstracto. Gracias, Omaira, por esta invitación, a María Margaret, a Valentina, a Sara, a todos por estar acá y bueno, a quienes nos están escuchando hoy, martes 13. Sí, señora, martes 13. Luna llena también, porque estamos martes 13 de luna llena. Claro. Además, que sí. Eso indica que esta entrevista va a estar, mejor dicho, inolvidable. Y bueno, el motivo de la última visita de Nelly que tuvimos aquí en la ciudad de Ibagué, pues se debe a que ella es la curadora de una exposición que muchos de ustedes han visto, pero que les falta ir a mirar. Tierra Móvil, naturalezas ausentes del artista Óscar Villalobos. Quienes no hayan asistido todavía al museo están a tiempo porque esta exposición va hasta el 8 de junio y no la pueden perder. Como dicen, es imperdible, de la cual pues vamos a hablar más adelante porque por ahora vamos a conocer un poco sobre la vida de nuestra invitada y por supuesto su trayectoria profesional. Nelly, usted nace en Bogotá en la década del 70. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez y de esa juventud en esta ciudad tan histórica, tan central como es la capital? Efectivamente nací en Bogotá en el año 72. Soy hija de, mi papá era del norte de Santander, mi mamá es de Santander. Pero todos sus hijos nacimos y crecimos en Bogotá, entonces pues soy criada un poco con la tradición santanderiana. Y pues también una mezcla de todo. Finalmente pues Bogotá es una ciudad que nos permite intercambiar maneras, experiencias, diferentes procedencias de muchas personas que de distintas partes de Colombia en esa época no había tanta migración de otras partes del mundo, pero sí de otras ciudades. Entonces pues uno empieza a conocer diferentes lugares a través de los ojos pues de los amigos o amigas del colegio, del barrio, de la cuadra,
Entonces, pues la verdad me la pasé muy bien, fui una creo que soy de las últimas generaciones que jugábamos en la calle, montábamos bicicleta, jugábamos carro, lleva, escondidas, etcétera, como la verdad pues fue una infancia y una adolescencia pues muy callejera, y pues eso era genial, pues uno poder compartir con sus amigos y sus amigas en las calles era muy chévere. Entonces tengo muy bonitos recuerdos de los parques, de la familia, de mi colegio, o sea, estudié en un colegio toda la vida. Y más allá de, pues digamos, de lo que significó el colegio, era sobre todo como esas primeras, pues también amigos que uno podía tener desde la infancia, algunos se conservan, otros no, pero pues siempre será muy importante pues como tener todos esos recuerdos de lo que finalmente lo ayudaron a forjar a uno desde chiquito. Bueno, Nelly, tú naces en Bogotá en la década de los 70, una década realmente importante donde hubo muchos movimientos a diferentes niveles. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez, juventud, en esta ciudad tan importante como es Bogotá, donde esta ciudad ha sido pues como eje central de la vida de los seres humanos en la cultura y en la música? Pues ¿Qué aspectos de esto marcaron tu vida para que te direccionaras especialmente hacia las artes plásticas y visuales? Porque pues bueno, lo que te estoy preguntando me parece que es muy importante por la época, y creo que ahí también de una u otra manera a muchas personas nos tocó como ese gusto, esa preferencia, esa predilección sobre la plástica, sobre las artes. En el caso tuyo, ¿cómo fue? Pues la verdad es que debo decir que el acercamiento al arte y a la cultura en mi infancia y en mi adolescencia no fue tan amplio. Yo estaba en un colegio de niñas donde las clases de arte y de cultura pues literalmente estaban muy relacionadas con las manualidades, y de vez en cuando nos llevaban a algún museo. Yo recuerdo especialmente en ese entonces el Museo de Museos de Colsubsidio, que en realidad creo que marcó la infancia de muchas personas que, como tú mencionas, corresponden a esta generación de los 70 y seguramente algunas anteriores y posiblemente unas posteriores. El Museo de Museos era una maravilla porque de lo que se encargaba era de hacer reproducciones de obras de arte de museos de distintas partes del mundo. Entonces pues uno, claro, eran reproducciones, pero pues uno veía grandes formatos de obras importantes pues de artistas europeos o norteamericanos o de otros países de América Latina. Entonces eso pues era genial porque de alguna manera pues teníamos esta posibilidad. Pues además hay que pensar que en los 70 por supuesto el internet no era ni una idea, o no pues para las personas que estábamos en esos procesos de formación y sobre todo pues en infancia. Esto empecé, o sea, la tecnología empieza a llegar ya cuando yo estoy en mis últimos años del colegio, pero pues no hay tampoco como esa intención. Y pues para mí siempre fue muy interesante como esta posibilidad del arte, y lo mencionaba también en el conversatorio que tuvimos el día siguiente de la inauguración de la exposición de Óscar Villalobos en el Museo del Tolima, y es como los cuadros finalmente pues terminan siendo ventanas en las paredes que te muestran otras realidades que hay detrás de esa ventana. Entonces pues siempre fue así, y siempre era como tratar de mirar un poco como esos universos que estaban detrás de esos vidrios, de esas ventanas que estaban ahí, que además eran de vidrio, pues porque hacer las reproducciones en su mayoría pues estaban enmarcados con vidrio, y más en esa época. Entonces creo que esto fue en realidad muy importante. En mi infancia me gustaba mucho ir, quedaba en la 26, pues mi colegio no quedaba tan lejos de ahí. Entonces, pues cada vez que el colegio nos llevaba, pues a mí me encantaba ir hasta allá. E insisto que creo que esto fue determinante para muchas generaciones o para muchos niños pues que como yo estábamos yendo a este museo a ver obras de arte. Claramente pues también las enciclopedias, en mi casa pues habían algunas enciclopedias que nos mostraban el mundo desde la pintura, nos mostraban cosas que estaban sucediendo,
Y pues también aquí en Bogotá pues estaban, por supuesto, el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno, ya pues en esa década empieza a desarrollar pues una serie de actividades que resultan siendo pues muy importantes. Sin embargo, debo decir que mi acercamiento pues más al arte y a la cultura se da cuando yo ya pues estoy adolescente. No obstante, yo no pensé que yo fuera a ser artista. Es más, yo estudié arte sin pensar que iba a ser artista, pero incluso antes de pensar que yo iba a estudiar arte, yo estudié medicina. Estudié medicina solamente un año, pero pues digamos que siempre pensé en mi niñez y en mi adolescencia que ese era mi camino. Y así fue. Entonces empecé a estudiar medicina y pues cuando llevaba un año me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el arte. Yo ya pues en sexto de bachillerato, o sea, yo soy de la generación que tuvimos primaria y bachillerato, no eran como los grados. Creo que yo llegué hasta cuarto de bachillerato y luego ya pasé a décimo. Pero entonces cuando estaba en el bachillerato, pues siempre pensé que quería ser médico y ya cuando estaba en sexto o pues en un décimo, empecé a darme cuenta que yo en realidad quería estudiar arte. Pero siempre lo tuve muy claro que yo quería estudiar arte no para ser artista. De medicina nada. No, de medicina lo que me gustaba era, y pues lo digo, a mí me parecía fantástico ir al anfiteatro, o sea, eso me parecía... ¿Y qué te llevó, pues con todo esto que nos estás contando, entonces fue lo que te llevó a realizar tus estudios en artes? ¿En qué universidad? ¿Cómo la escogiste o cómo llegaste pues a la institución que definitivamente marcó pues ya esos inicios profesionales específicamente en esta área? En esta época estaban funcionando la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Yo me presenté a las dos. No presenté los exámenes completos en la Universidad Nacional. Entonces, y pues había pasado a la Universidad de los Andes, entonces entré a la Universidad de los Andes 3 años después de haberme graduado del colegio. Yo entré a la universidad en el año 91, pero me había graduado del colegio en el 89 porque había tenido en el 88, perdón. Tuve la oportunidad de estudiar. Yo hice mi último año del colegio en un colegio en los Estados Unidos y eso me permitió pues además acercarme más también al arte y ahí fue como se me abrió el mundo de una manera distinta, que eso me hizo pues estar segura de que lo que yo quería era estudiar arte. Sin embargo, cuando yo regreso a Colombia, pues ya todo estaba listo para que yo estudiara medicina. Mi papá era médico, y pues yo siempre pues en la adolescencia pensé que yo quería ser médica y era pues un deseo pues real, y al final dije bueno sí, pues voy a entrar a estudiar medicina, pero estando ahí me di cuenta que no, que el arte me llamaba. Y al final, pues después de un año, entré a estudiar en la Universidad de los Andes, como dije, en el año 91, y finalmente pues ahí terminé. Sin embargo, la universidad nos permitía, o bueno, en un momento nos llevaba a que teníamos que hacer una cantidad de créditos en otra carrera, lo que se llamaba la opción, y al final yo decido hacer la opción en historia, pero cuando estoy haciendo la opción en historia decido que quiero hacer doble programa. Entonces hago el programa de artes plásticas, era como se llamaba el programa en ese momento, y también hice historia, que en este punto todavía no era una profesionalización, no era una carrera profesional, pero pues sí, digamos, me faltaron poquitos créditos. Al final pues lo que hice fue, años después no homologué, pero tengo como el programa de historia y soy profesional en artes plásticas y visuales. Mi título, soy maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad de los Andes, terminé en el año 96, en una época en donde además pues la única opción para ser artista era como ser bidimensional o ser tridimensional. Era un poco como las dos opciones que teníamos. Yo me fui hacia lo tridimensional porque más allá de lo que yo menciono con esta apertura al mundo desde este museo de museos, era como esta posibilidad de que el arte tenía que estar cerca a las personas y no ser este elemento de mirar y no tocar, sino que por el contrario tenía, exacto, como sí, permitir que las personas intervinieran para darle vida a algún objeto. Entonces cuando yo estudiaba arte me dediqué a hacer máquinas y juguetes, porque era como
una posibilidad no solamente de invitación a la interacción, Sí. sino que además era muy divertido estar en el arte y ver lo que estaba sucediendo y ver las obras de los artistas, y pues para mí estar ahí pues fue súper apasionante, ver Sí. las obras de mis compañeros, ver la virtuosidad, el talento, tener la posibilidad de estar como viendo pues ya desde adentro lo que significaba el mundo del arte. Entonces la verdad fueron años Importantes, años muy que, importantes. claro, que marcaron tu vida y pues no, con este recorrido y lo bonito de poder, de lo que tenías a la mano, ¿no? Alimentar y bueno, finalmente tenemos a esta gran gestora cultural que vamos a seguir ahondando sobre ella y por supuesto conociendo de la programación de exposiciones que tiene el Museo de Arte del Tolima para que ustedes no se la pierdan. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Este próximo 18 de mayo, que ya casi se aproxima, esta fecha se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Museos. El lema para este 2025 es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Por supuesto, el Museo de Arte del Tolima hemos preparado una serie de actividades abiertas para toda la comunidad de entrada libre, una de ellas y con la cual iniciamos esta celebración es la proyección del documental Edilberto Calderón, del director Jaime Barrios, el cual lo vamos a presentar en el marco de la exposición Calderón 1024, este próximo jueves 15 de mayo, además de la celebración del Día del Maestro. Entonces vamos a estar con esta celebración pasado mañana. Bueno, y una cosa muy importante con esta producción audiovisual sobre la vida del maestro Calderón, es un proyecto que ha venido realizando el Museo de Arte del Tolima desde hace varios años. La intención es producir algunos documentales de artistas muy relevantes dentro de la historia del arte tolimense. Lo hemos ido haciendo o realizando poco a poco por la cuestión de costos, pero es un proyecto que sigue ahí abierto, vigente. Y entonces, pues, qué mejor que haya sido o lo hemos estado trabajando con una persona que también es muy relevante dentro del mundo cinematográfico en el Tolima, que tiene una proyección nacional e internacional, y es Jaime Barrios Martínez. Entonces los invitamos pues a ver este documental donde en él se narra un poco más esa intimidad de la vida del artista, del maestro Calderón, todo su trabajo y el aporte que ha desarrollado a las artes plásticas en nuestro departamento. Él es una persona nacida en Venadillo, empezó su trabajo en Venadillo, de ahí continuó Ibagué, Bogotá y luego Ibagué. Con este documental, con este corto, rendimos un homenaje a uno de los grandes maestros del arte tolimense y como complemento de esta exposición maravillosa que tenemos en el museo. Entonces, de tal manera que ven el documental y aprovechan para visitar la exposición. Invitados especiales. Continuamos con Nelly Peñaranda. Nelly, es notorio que la línea que a usted más le ha llamado la atención es la gestión y la administración cultural. Hablemos un poco sobre el periódico Arteria y por supuesto la Fundación Arteria. Ellos nacen como esa necesidad de usted poder cumplir con este rol tan importante como es la gestión y por supuesto la difusión cultural. Sí, digamos que me pongo un poco dudosa. Yo no sabía cuál era la meta, simplemente como que fui experimentando en el recorrido. El término de gestión cultural pues también en esa época no era tan conocido pues en el contexto colombiano. Yo lo que sí supe estando en la universidad, y pues lo mencioné acá, a pesar de que yo me gradué en el año 96, ya van a ser 30 años, era que yo quería trabajar con el arte, pero no quería ser artista, pero no sabía exactamente qué era lo que quería.
y tuve la oportunidad y la fortuna de, recién terminada la universidad, entré a trabajar en una galería privada de arte aquí en Bogotá, que para mí fue una escuela fantástica porque además era como conocer ese otro lado de lo que estaba sucediendo con la producción artística. Trabajar de la mano de los artistas, entender lo que la gente decía, el público, la gente que de pronto le interesaba comprar arte. Fue una experiencia en realidad muy gratificante y estando en la Galería del Museo, que fue donde trabajé 13 años, siempre hice algunas cosas y una de las cosas que empecé a hacer en el año 2001 fue invitada a llevar o a escribir la columna de artes plásticas de la revista Cambio. En ese momento la revista Cambio era una revista semanal, editaba, era hija de Cambio 16 de España, y pues fue una super experiencia porque además lo que a mí me obligaba a Cambio era a escribir en un lenguaje de una, pues de una audiencia que no necesariamente tenía por qué saber de arte, porque nadie necesariamente tiene por qué saber de arte. Es una revista de interés general que si a uno le hablan de aeronáutica, pues a uno lo va a poder leer, pues porque es una revista de interés general. Entonces ese reto para mí fue súper interesante, porque además yo ya había empezado a escribir en la galería y escribía textos de exposiciones y había empezado a hacer curadurías, como a producir como este tipo de contenidos al lado de los artistas y de las exposiciones, y pues la posibilidad de cambio lo que me abrió fue otra vez esa ventana, como ese nuevo mundo de que había un montonón de cosas interesantísimas que estaban sucediendo a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, pues estaban los museos, las casas de cultura, bueno, las alianzas francesas, los centros colombo-americanos, las salas de exposiciones de universidades, un montón de lugares que estaban haciendo que circularan las exposiciones y las producciones artísticas. Entonces yo empiezo a escribir ahí y en simultáneo yo en el trabajo que tenía en la galería manejaba el mercado internacional, lo que me hacía ir a distintas ferias de arte en el mundo y empecé a conocer modelos de periódicos de arte que funcionaban en otras partes. Está el periódico del arte que se edita en inglés, en francés, en italiano, en español. Estaba Exit, que es un periódico de España, Arte al Día, que es un periódico de varios países de América Latina. Entonces yo empecé a pensar un poco en qué pasaba si había un periódico de arte en Colombia, y eso sucede de manera simultánea a que los espacios en cambio empiezan a ser un poco más reducidos, y que dentro de estas posibilidades de cultura, donde estaba la página de música, la de danza, la de teatro, la de cine y estaba la de arte, muchas veces cuando había algún tema que era muy importante, pues a nosotros o a la página de arte la colgaban, o sea, no la publicaban. Entonces, pues también como todos los problemas que muchos medios de comunicación impresa hemos enfrentado, y pues hablo en plural porque también lo viví con Arteria, de la ausencia de pauta. Entonces esto también lleva a que los espacios empiecen a ser más reducidos. Entonces, de manera simultánea yo estoy pensando en el periódico Arteria y digo, pues sí, inventémonos un periódico que se especialice en arte, que pueda hablar de muchos lugares de manera simultánea, que básicamente la gente que está en Pasto pueda enterarse de lo que está sucediendo en Cúcuta, y que, los que están en Villavicencio sepan qué está pasando en Santa Marta, y así pues de una manera masiva, porque siempre pensé que tenía que ser masivo, y en la primera edición del periódico incluso imprimió 20.000 ejemplares, pues pudiéramos como generar esos puentes de comunicación y de intercambio de contenidos que desde las artes plásticas, los artistas y las distintas entidades que estaban apoyando estas exhibiciones de los artistas estaban generando en ese momento. Entonces Museo así de Arte. nace el periódico Arteria. Y en el Museo de Arte del Tolima, pues empezamos a distribuir el periódico Arteria. Yo me acuerdo que siempre los visitantes nos estaban preguntando cuándo llegaba el periódico Arteria, porque realmente era una forma de que todo el público que visita, bueno, en este caso que ha visitado el museo, también conociera un poco más del panorama de la cultura nacional que está ocurriendo en otros museos y en otras galerías del país. Además, muchas veces ustedes en el periódico han publicado pues algún artículo, alguna entrevista sobre algún artista específicamente. Entonces eso llevó también que muchas personas la coleccionaran. Entonces yo pienso que, y también he escuchado
dentro de esas estoy yo, porque soy coleccionista de Arteria y en el museo también lo tenemos en la biblioteca, pues hemos extrañado esa parte impresa que realmente es coleccionable y es muy diferente pues al leer uno la información desde un monitor. Es muy rico leer la información pasando hoja a hoja. Realmente este periódico Arteria ha sido un transformador, ¿no?, en la información en las artes, y cómo también ha venido transformándose el periódico a través del tiempo, o cómo lo es en la actualidad, con toda esta transformación que se ha ido desarrollando desde que empezó a la fecha. De acuerdo, ya pues han pasado 20 años, justamente desde el 5 de marzo pasado empezamos a celebrar nuestros, esperamos, primeros 20 años. Y la idea es que vamos a tener pues celebraciones a lo largo del año, porque pues han venido sucediendo distintas cosas. Ese mismo año empezamos a trabajar actividades desde la Fundación Arteria, entonces ya no era solamente el periódico sino la fundación, y imprimimos hasta el año 2019 de manera ininterrumpida. Fueron muchas páginas de contenido, fue pues la verdad pues para mí también como muy emocionante poder ver como un documento robusto que se fue consolidando pues a través, como menciono, de tantas páginas impresas de distintos puntos de distribución. Pues como mencionan ustedes, desde el museo siempre pues acogieron y recibieron la publicación y la distribuían a los distintos asistentes de las salas de exhibición y actividades de allí. Y pues en el año 2020 nos llega la pandemia por el COVID, y yo sí creo que hay un mundo antes y después del COVID. Yo creo que el COVID cambió muchas maneras de ser, de actuar, de recibir, de entender, de relacionarnos con distintas cosas, y pues a partir de la llegada del COVID pues dejamos de imprimir, el mundo es otro, y también pues desde eso empezamos a ser un poco más fuertes en la divulgación de contenidos virtuales también. Como mencionaba, pues el mundo es distinto desde el 2005 a lo que ha sido el 2025 y pasando por el 20 en ese proceso como de transformación y de quiebre. Pues las redes sociales, lo que significan las páginas web y todo eso, pues también se han ido transformando. Sin duda, pues también son nuevas algunas audiencias que están acercándose a los contenidos de arte. Entonces, pues en este momento pues estamos muy activos, tenemos una página web que es periodicoarteria.com, tenemos redes sociales, estamos en X, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Recientemente incursionamos en TikTok. También tenemos un canal de YouTube y pues hacemos uso como de estas nuevas tecnologías para poder seguir generando contenido. Entiendo lo que mencionas del impreso, y sobre todo para las personas que tenemos formación o que nos hemos estado relacionando con las artes plásticas y las visuales, pues hay un tema del objeto que termina siendo muy importante, como esa posibilidad de que además tú toques, te apropies, y más en esa formación que yo tenía, donde yo decía pues que básicamente uno necesita tocar para que las cosas funcionen, y por eso hacía las máquinas o los juguetes en mis ensayos de ser artista. Entonces sí, a nosotros a veces también lo extrañamos el impreso, pero también implica una serie de inversión en distintas cosas, y pues a nivel económico también es bien grande, pues producir un periódico que llegó a tener 28 páginas, la mitad a color, 25.000 ejemplares de distribución gratuita en 70 lugares, donde literalmente pues nosotros también dentro de los costos estaba incluido la distribución a diferentes casas de cultura, museos, cafés, centros de puntos de información turística, hoteles, aeropuertos, porque no solamente llegábamos a lugares de arte, sino a otros lugares con la intención de que fuera más la cantidad de personas que pudieran acercarse al arte, como de verlo en una sala de espera del odontólogo o en una peluquería y leer y decir, mire, esto está pasando en el Museo de Arte del Tolima, voy a ir. Entonces esa ha sido siempre como nuestra intención, pero también fue muy complejo como este mantenimiento económico de una publicación pues de un tamaño y de una intención como la que siempre tuvimos, donde pues además nos interesaba la calidad del papel, una buena impresión, la fotografía, todo esto. Entonces pues a veces se vuelve complejo, y creo que la vida y el mundo, como digo, a partir de lo que sucedió en 2020 nos llevó a transformarnos y a adaptarnos un poco.
Claro, Nelly, definitivamente ha sido un reto muy grande para ti y para muchos medios de comunicación. Sin embargo, también como lo mencionas, pues ha sido una oportunidad también para que otras personas conozcan toda esta información cultural, se expanda un poco más rápido y más fácil esta información que de pronto era para unos pocos, pero ahora ya puede ser accesible para muchos más. Pero hay una cosa que sí quiero mencionar y es que, sin embargo, a partir de nuestros primeros 20 años lanzamos un nuevo impreso y parte de lo que mencionaba Margaret de que los coleccionaba, nosotros teníamos la colección de arte Arteria, que era la impresión en la parte de atrás de una obra de arte de algún artista colombiano o extranjero destacado. Llegamos a hacer 20 entregas durante los años en que se imprimió el periódico Arteria y este año relanzamos la colección de arte Arteria, que sigue siendo un impreso, pero ya es solamente una página y la vamos a imprimir entre 1 y 2 veces al año y en este momento tenemos la obra de Miller Lagos como nuestra obra de la colección Arteria, que es una obra pensada para Arteria, hecha para Arteria, impresa, es como una especie de afiche, pero pues muy bien impreso y lo entregamos también gratuitamente para que las personas lo puedan llevar a sus casas y mantener su colección. Y en la contraportada o en el retiro de este impreso pues hay algunas noticias y hay alguna información de contenido para que las personas nos sigan en redes sociales o en diferentes lugares. Entonces hay un impreso distinto, pero hay otra vez un impreso. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, las exposiciones que llegan al museo, nosotros tratamos de aprovecharlas al máximo, así como Nelly contándonos su experiencia con este medio de comunicación que se ha transformado, que se reinventa. En el museo también hacemos igual y ha sido el caso con la exposición Momentum 80, evento de participación Partituras Mentales, varias del maestro Gustavo Sorzano, que a propósito cumple años el 19 de mayo, cumple 81 años de vida y de verdad para nosotros es un placer, un gusto enorme contar con esta exposición de este artista tan importante en nuestro tan país. Vital, porque sí, sigue trabajando fuertemente. Y sabemos que él lo ha disfrutado mucho. Entonces, bueno, ese evento, Margaret, se hizo la premiación al público que ganó 3 categorías, ¿no? Los 3 primeros ganadores y 3 destacados. Cuéntanos un poco. Es que esa convocatoria fue muy interesante porque fue de la mano de la exposición y desde el día de la inauguración pues el público tuvo la oportunidad de saber qué iba a ocurrir con esos espacios en gris. Teníamos 2 muros con unos pequeños cuadros en gris donde la gente decía, pero ¿por qué aquí no hay obra? Entonces ahí ya se dio cuenta que en esta exposición el maestro Sorzano invitaba a que hubiese una participación del público en la reinterpretación de la Warhol Lisa, precisamente cuando ya la gente se enteró y que pues en el plegable se repartió, que se le entregó a los visitantes, en medio de él había una hoja con la silueta de la Mona Lisa. Entonces es ver cómo la reinterpretaban y preciso el viernes pasado estuvieron los ganadores, varios de los participantes, pero entre ellos los ganadores y destacados de la actividad, Usted es el artista, acompañados del curador de la exposición, el maestro Albeiro Arias, y del curador del museo, el maestro Luis Fernando Bautista. Estuvieron pues conmigo y con las personas de prensa, Omaire, Valentina y Juan Diego. Se entregaron los premios, se tomaron fotografías y los 3 primeros premios, pues inicialmente el jurado escogió 3 piezas, pero viendo tan destacada participación y también piezas tan relevantes, pues el jurado decidió entregar 3 premios más. A los 3 primeros puestos se les entregó una obra firmada, una Warhol Lisa firmada por el maestro Sorzano, y a los otros 3 se les entregaron unos detalles específicamente del Museo de Arte del Tolima. Entonces, pues destacamos muchísimo esta participación del público porque de una u otra manera acerca más a la comunidad, al artista, a su obra y a conocer un poco más a fondo lo que él ha querido transmitir a través de ella.
Así es, maestra, y que también el público cuando vaya a ver estas obras en la sala de exposición del maestro Sorzano van a poder apreciar el muro con las obras de los participantes, ya que hace parte de la exposición este evento de participación. Invitados especiales. Bueno, continuando con nuestra invitada, realmente pues Bogotá, como conocemos muchos, es un campo de posibilidades en todos los aspectos y en el caso de la programación cultural casi siempre hay cosas por hacer en la ciudad, independientemente del día o casi de la hora, siempre tenemos agenda o algún lugar que visitar. En ese sentido, Nelly, usted dirigió Arte Circuitos, que justamente se trataba de generar este tipo de dinámicas. ¿Nos puedes contar al respecto un poco? Muchas gracias. La verdad es que es un proyecto que ha sido muy importante para Arteria y fue el pionero también de otros proyectos, como en ese momento tenemos el largo fin de semana o algunas otras actividades que se desarrollan en distintas zonas. Arte Circuitos nace en el 2011, justamente al interior del periódico Arteria. Y pues al principio se trataba de un mapa que se entregaba en la época de la Feria de Arte de Bogotá como inserto o como impreso del periódico para que la gente, pues aprovechando que habían cosas, pues porque pues muchas de las galerías o salas de exposiciones ponían como una agenda de actividades aprovechando pues los visitantes nacionales o de otras partes del mundo a Bogotá. Entonces empezamos a hacer estos mapas que al poco tiempo pues dieron como resultado un directorio que era un libro de bolsillo que se imprimió 6 años consecutivos, imprimíamos 30.000 directorios gratuitos hablando de los espacios de arte en Bogotá, divididos en categorías, porque además también es bien interesante eso, ¿no? Como saber cuál es la diferencia entre una galería y un museo, o un espacio independiente, o cuál es la labor que cumple una fundación o una institución, que todas tienen vocación distinta, pero finalmente todas son plataformas para la circulación de arte. Entonces empezamos a generar como estas líneas y además a diferenciar a la ciudad de Bogotá en diferentes sectores y alcanzamos a tener 6 sectores, incluyendo incluso la Sabana Centro, que incluía municipios aledaños como Chía, Cajicá, Subachoque y distintos municipios donde literalmente poníamos buses para que las personas nos fuéramos de plan de sábado con la familia, porque pues también es un plan de familia. Abrimos un proyecto súper especial que se llamaba Vía Benita, que también eran los espacios del arte amigos de los perros, pues porque el perro es un miembro de la familia y pues uno también podía salir con él, entonces como hacer de Bogotá, del arte un plan, hacer que esa inversión del tiempo libre tuviera una posibilidad de descubrimiento de los espacios del arte y de la cultura aquí en Bogotá, y de manera simultánea lo que hicimos fue activar alianzas con espacios también creativos, así como mencionaba Margaret al principio, pues que estaba la tienda del museo, entonces teníamos alianzas con tiendas de diseño, con tiendas de artesanías, con tiendas de joyas, con cafés, con restaurantes, en donde muchas veces las personas decían, bueno, yo es que nunca voy al centro porque es que no conozco nada y qué susto. Entonces, no, venga al centro, que hay 7 galerías abiertas o 7 museos, y nos inventamos un documento que era el pasaporte al arte, donde la gente ponía sellos, dependiendo del lugar que iba entrando, y esos sellos o esa cantidad de sellos eran canjeables en esos lugares aliados que se canjeaban por descuentos o por el café, que entonces si te comprabas un café te regalaban una galleta o cosas así, como también permitiéndole a la gente pues pase el día de una manera divertida y descubra el sector, descubra los distintos sectores que tiene Bogotá a nivel de arte y cultura. Logramos tener 120 espacios activos dentro de Arte Circuitos, insisto, entre galerías, museos, espacios independientes, fundaciones, instituciones, y a partir del directorio entonces, bueno, suceden estos recorridos que eran los sábados cada cierto tiempo, y también teníamos procesos de formación, talleres, laboratorios, conferencias, foros, mesas redondas, distintas maneras de encontrar o de reunir diferentes personas para que hablaran sobre arte a propósito de determinado evento o exposición que sucedía en cada uno de estos lugares.
con el Arte Circuitos pues llegamos no solamente a Bogotá, estuvimos en Villavicencio, estuvimos en Pereira, estuvimos en Barranquilla, estuvimos en algunos pueblos de Boyacá, y también con la llegada de la pandemia pues sucede una transformación que ya empezamos a hacer Arte Circuitos en los talleres de los artistas, estos espacios pues tan íntimos de creación donde los artistas pues los disponen de tal manera pues que se puedan convertir como en esos sitios óptimos para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Definitivamente, Nelly, mucho por aprender de estos ejemplos, de esa gestión que usted realiza, de todo como saca ese aprovechamiento de la ciudad, de los colectivos, de las instituciones, de los artistas, de los talleres. De verdad es de felicitar esta labor que realizas y bueno, vienen más sorpresas porque como les decía hace un momento, Nelly es la curadora de la exposición del artista Óscar Villalobos, quien en este momento se encuentra dibujando y le enviamos un saludo muy especial. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, continuamos en Abstracto. Un saludo para toda esta audiencia que sigue el arte y la cultura. Nelly Peñaranda, nuestra invitada del día de hoy, una gestora cultural muy destacada en nuestro país. Nelly, dentro de los roles que usted ha desempeñado, también está la curaduría. Además de todo lo que nos has contado, esta parte es muy importante. Y justo en este momento, en el museo se presenta la exposición Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes, del artista Óscar Villalobos, quien nos mandó ahorita un dibujo de la obra que está realizando, entonces de la cual tú eres una comisaria en esta muestra. Cuéntanos, Nelly, ¿por qué su interés en el trabajo de Óscar Villalobos? Bueno, yo conozco la obra de Óscar desde hace ya varios años y empezamos a tener un acercamiento pues en distintas conversaciones alrededor de su obra y pues también sus intereses que sobre todo pues traslada desde su lugar de origen. Óscar pues creció en San José del Guaviare y en su adolescencia llega a Bogotá. Y volviendo un poco como a esta metáfora de esos universos que se abren a través de las obras de arte, pues tenía un lenguaje y una posibilidad de exploración y de ilustración de eso de una manera riquísima. Entonces fui cada vez como acercándome más al trabajo de Óscar desde distintas exposiciones y pues ya hemos desarrollado como varios proyectos en donde por supuesto pues llegamos a esta exposición que tenemos ahorita en el Museo de Arte del Tolima, Naturalezas Ausentes, que tiene que ver con una serie que la ha venido desarrollando desde tiempo atrás, que es Tierra Móvil, y que justamente pues lo que nos habla es un poco de esa posibilidad que tiene el arte y en este caso la pintura de mostrarnos una realidad distinta, abriéndonos esa posibilidad desde un discurso que en este caso pues además está muy relacionado con lo estético, en relación a algo que también puede ser reflexivo, que nos invita a cuestionarnos y llama nuestra atención hacia un cuidado y hacia una preocupación. Es decir, aquí también hay como una doble intención, que eso me parece fundamental también en el trabajo de Óscar, que es un artista que trasciende lo que es meramente ilustrativo o representativo, sino que además nos está mostrando un universo de posibilidades de reconocimiento y, como mencionaba antes, que también invitan a esa reflexión y apreciación y sobre todo en este caso cuidado y advertencia de lo que podría o es la naturaleza, que en este momento está ausente y hasta se podría decir en vías de extinción. Entonces pues fue la verdad un ejercicio muy especial lo que estuvimos construyendo para el desarrollo de esta exposición en el Museo de Arte del Tolima. Hay algo más de 20 pinturas, algunas de ellas en formatos muy grandes, que por supuesto merece toda la pena visitar y que además pues que sea esa la oportunidad de invitarlos no solamente a que se acerquen al museo, sino también estamos programando para el cierre de la exposición una activación con la presencia también del artista, de manera que pueda haber como un nuevo acercamiento
y posiblemente una nueva mirada a lo que significa toda esta producción de naturalezas ausentes en el proyecto de Tierra Móvil de Óscar Villalobos. Ahí está la invitación de la curadora Nelly Peñaranda. De verdad, esta exposición da mucho para reflexionar, además porque estamos revisando con Valentina un dato muy importante del Centro Nacional de la Memoria Histórica. ¿Cuál es, Valentina? Así es, Omaira. En Colombia el uso de la tierra está dominado por la ganadería, que ocupa la mayor parte de las tierras con uso agropecuario. Aproximadamente el 80% de estas tierras se utiliza para ganadería, mientras que solo el 20% se destina a la agricultura. Sí, este es un planteamiento del cual podemos encontrar en la obra de Óscar Villalobos, curada por Nelly Peñaranda. Y bueno, Margaret, ¿qué más le quieres comentar a Nelly antes de ya despedir este espacio? Pues es que ya estamos cerrando emisión. Queda uno como antojado. No, pues es que es mucho tema para conversar. Pues sí. Nelly, agradecerte muchísimo el que hoy nos estés acompañando en nuestro programa. Qué bueno que vamos a seguir con actividades en el marco de la exposición de Óscar y que te vamos a tener de nuevo acá en Ibagué y en el MAT. Queremos que te despidas de nuestros oyentes, Nelly, porque pues ya hoy nos estamos terminando ya nuestra misión. Bueno, a ustedes pues agradecerles este espacio, esta invitación. La verdad sí queda pues muchísimo por hablar, sobre todo pues más que hablar también es dejarlo como una oportunidad. Insisto de que las personas que están oyendo este programa se acerquen al Museo de Arte del Tolima para conocer esta exposición en donde pues justamente lo que se habla es un poco como de esos sistemas de producción, de consumo, de la belleza también, que resulta poniendo en entredicho o en tela de juicio muchos de estos elementos que no quiero ser descriptiva, sino por el contrario lo que quiero es generar como una curiosidad en donde vengan a conocer estos grandes formatos de unas naturalezas exuberantes que nos está mostrando Óscar Villalobos con esta nueva serie. Entonces, gracias nuevamente por esta invitación y bueno, les deseo lo mejor. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, teníamos la invitación de Nelly Peñaranda para visitar la exposición de Óscar Villalobos, Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes. Recuerden, también está la exposición Calderón 1024 y Momentum 80, evento de participación del maestro Gustavo Sorzano. Ustedes pueden acercarse al museo que está ubicado en la carrera séptima número 593 en el barrio Belén, programar un recorrido para grupo para que visiten todas estas muestras a través de lo que las mediadoras les puedan compartir. Pueden hacerlo a través del correo prensa@museoartedeltolima@gmail.com o a través de la línea WhatsApp 316-479-8095. Mucho por contar, mucho por invitar. Recuerden, los museos, estamos de fiesta, el Día Mundial de los Museos, y el Museo de Arte del Tolima tiene una programación maravillosa. Prográmense en el 15, el 22 y el 29 de mayo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y se enteren de toda esta programación. Y por supuesto, Margaret, comprar el regalito para la mamá, porque todo el mes de mayo en la tienda del museo. Además, ya les estaremos contando que viene de nuevo la feria de la tienda, que la vamos a tener en la plazoleta ahora los primeros días de junio. Entonces, delicioso, para que ese es un día donde pueden pasarla muy rico en el museo. Bueno, Valentina, gracias también por acompañarnos en esta emisión. Gracias a todos los oyentes por estar con nosotros y claro que sí, por favor, para que se conecten en nuestras redes sociales. Estamos diariamente informándoles sobre todo lo que sucede, nuestros horarios, cualquier inquietud también al interno pueden preguntarnos y que asistan y aparten ese espacio para los eventos que tenemos. Hasta pronto. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura.